Vamos a abordar el problema del movimiento oscilatorio dándole respuesta a dos preguntas fundamentales. La primera relacionada con el porqué de las oscilaciones. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las condiciones para que un sistema físico esté sometido a un comportamiento como lo es el movimiento oscilatorio? Y la segunda pregunta tiene que ver con el cómo ocurren estas oscilaciones, cuál es el comportamiento en el tiempo, cuáles son las ecuaciones o expresiones que podemos derivar para poder predecir el comportamiento de estos sistemas físicos y por supuesto que nos permitan en términos pragmáticos hacer uso de utilidad de este tipo de comportamiento de sistemas físicos. Entonces, nuestra primera pregunta estará enfocada al porqué, a las causas, de alguna manera cuáles son las condiciones para que un sistema físico esté sometido a este tipo de comportamiento que denominamos oscilatorio. Le vamos a poner un contexto al movimiento oscilatorio que vamos a abordar. Primero que todo, se va a tratar de oscilaciones mecánicas. No se trata inicialmente de oscilaciones de naturaleza electromagnética, no se trata de oscilaciones térmicas, simplemente oscilaciones mecánicas. Cuando hablamos de oscilaciones mecánicas hablamos de sistemas físicos dotados de una propiedad intrínseca que es la inercia, cuerpos dotados de masa. Esa es la propiedad central para contextualizar a las oscilaciones mecánicas. De otra parte, si se trata de oscilaciones mecánicas, el área de la ciencia física que nos permite explorar formalmente este tipo de comportamiento son las tres leyes de movimiento que se construyen en el contexto de la denominada mecánica clásica. Las tres leyes también conocidas como leyes de Newton. Muy bien, ¿qué es básicamente lo que podemos identificar en un movimiento oscilatorio típico? Consideremos, por ejemplo, el caso de un cuerpo de masa m, para que sea mecánico el fenómeno que vamos a abordar. Un cuerpo de masa m que está sometido a un movimiento periódico, reiterativo, entre un punto del espacio y otro punto definido del espacio. El cuerpo no se sale de una cierta región del espacio, podríamos pensar en términos de un confinamiento. Un cuerpo que está confinado pero que se mueve. La única posibilidad para que estando confinado se mueva es si el movimiento es reiterativo, si el movimiento de alguna manera se repite en el tiempo, se repite en el espacio. Y en algunos casos muy específicos como los que vamos a considerar acá, esta repetición se da en intervalos de duración perfectamente iguales, llamados periodos. Se trata en muchas ocasiones de movimientos periódicos. Entonces lo primero que tenemos que considerar es que el cuerpo está confinado. En segundo lugar, voy a suponer un movimiento en una sola dimensión. Entonces voy a tomar un eje de referencia, un eje de coordenadas X, para ubicar la posición del cuerpo. El cuerpo se va a mover en una sola dimensión. Ya que se trata de un eje de coordenadas, voy a colocar el punto referencial, que sería el origen del sistema de coordenadas de una dimensión, que sería 0. Y tomamos un cuerpo de masa m. Este cuerpo, en principio, no está sometido a fuerzas de rozamiento. Es un cuerpo en condiciones ideales, no experimenta pérdidas de energía por fricción. Vamos a considerar un caso inicialmente ideal, un sistema bastante sencillo, y se mueve en una sola dimensión, lo hace en una sola dimensión. Muy bien.
Este movimiento va a estar confinado entre dos puntos. Aquí voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tomar dos puntos perfectamente simétricos. Tomemos una oscilación completamente simétrica. Son los extremos entre los cuales el cuerpo puede moverse. Podemos llamar a estos dos extremos de máxima posición o amplitud. Entonces vamos a tener una negativa al lado izquierdo, una positiva al lado derecho. Amplitud o posición máxima que puede tener el cuerpo, tanto en el sentido positivo como negativo. La idea aquí sería tratar de construir, primero basándonos un poco en el sentido común, basándonos en la experiencia, intentemos construir un modelo para darle una respuesta al porqué. Tratemos de construir el causal, identifiquémoslo en términos formales o en términos matemáticos con algún tipo de expresión que nos permita generalizar y universalizar este resultado para cualquier otro tipo de vibración, de oscilación mecánica. Muy bien. Si traemos a mente un cuerpo que se encuentra sometido a un movimiento oscilatorio, por ejemplo, una masa que está sujeta a un resorte al cual se pone en movimiento, es fácil notar que el cuerpo, cuando lo queremos poner en movimiento, lo tenemos que desplazar a una cierta posición, que en este caso la estoy indicando aquí como la máxima posición o amplitud A. Se libera el cuerpo y el cuerpo inmediatamente empieza a aumentar su velocidad, pasa por el punto central de simetría de ese movimiento y empieza a moverse cada vez más despacio hasta que llega al otro extremo, se devuelve, aumenta la velocidad, se mueve más despacio hasta que llega al otro extremo y así sucesivamente se produce ese movimiento de tipo oscilatorio. Es lo que hemos observado y es lo que eventualmente conocemos. Es decir, que cuando el cuerpo que está oscilando alcanza la máxima posición, en este caso la positiva, aquí el cuerpo debe tener velocidad cero. Ahí se debe detener para poderse devolver, para tener el movimiento inverso. Lo mismo, cuando llega aquí a la máxima posición negativa, el cuerpo también debe detenerse para poderse devolver. Aquí tenemos dos extremos donde la velocidad es cero. Y por supuesto, cuando pasa por el punto que hemos marcado como el origen, cuando pasa por allí, el cuerpo lo hace con máxima velocidad. Entonces pasa con máxima velocidad, se ralentiza, se devuelve, pasa con máxima velocidad, se ralentiza y en ese caso tenemos un movimiento de naturaleza reiterativa, que se repite, se repite. Algo importante aquí es que para que el cuerpo se pueda devolver, tiene que detenerse y en ese proceso de llegar a A y devolverse debe tener un cambio de velocidad asociado a una aceleración, que en este caso será máxima en A y máxima en menos A. Allí tenemos dos valores de aceleración máxima. La velocidad es cero, mientras que la velocidad es máxima en el origen. Con toda seguridad, cuando pasa el cuerpo por allí, en donde la velocidad va aumentando, cuando pasa por allí, ahora empieza la velocidad a disminuir. Pasa de aumentar a disminuir. Para hacerse cero, aumenta, pasa por el origen y empieza a disminuir hasta que llega a cero. Aquí la aceleración debe ser cero. Máxima en A, máxima en menos A y cero en el origen. A la rapidez le pasa lo contrario. La rapidez es cero en los extremos y máxima cuando pasa por el origen. Es decir, si lo hacemos muy lentamente, yo suelto o libero el cuerpo de esta posición, debe haber alguien que lo mueva de esta manera y ahora veremos bajo qué mecanismos podemos lograr que el cuerpo se mueva porque
Un cuerpo en completa libertad no va a poder hacer esto, tiene que tener una fuerza externa que lo haga. Entonces, aquí soltamos el cuerpo, aumenta su velocidad, se ralentiza, aumenta su velocidad, se ralentiza, aumenta su velocidad, se ralentiza y así sucesivamente. Aceleración máxima, aceleración máxima, aceleración nula. Como el cuerpo está acelerado, debemos esperar de la segunda ley de movimiento, porque estamos en un contexto de la mecánica clásica, de la segunda ley de movimiento, que a esa aceleración que hemos identificado se le tenga que asociar una fuerza, porque la segunda ley de movimiento lo que establece es que las causales de los movimientos acelerados son las fuerzas. Y la fuerza apunta en la misma dirección de la aceleración y es directamente proporcional a ella. Como aquí identificamos una aceleración, porque hay un cambio de velocidad que intuitivamente podemos apreciar con mucha facilidad, esa aceleración debe ser causada por una fuerza. Coloco aquí vectorial la aceleración porque la aceleración es un vector. Tiene dirección, tiene sentido, tiene una magnitud. La fuerza que produce esa aceleración tiene que ser también de naturaleza vectorial. Para poder colocar aquí una igualdad, colocamos nuestra constante de proporcionalidad, que va a ser precisamente la medida de la inercia. La medida que tiene en este caso la inercia es la masa. Entonces va a ser la masa. Esta es la causa del movimiento y la causa en este caso tiene que ser una fuerza porque el movimiento es un movimiento acelerado. Si se tratara de un movimiento con rapidez y velocidad constante, que lo hace en línea recta y de manera indefinida, allí no existen fuerzas. El movimiento se da de acuerdo a la primera ley de movimiento. Se preserva ese movimiento mientras no existan fuerzas externas aplicadas sobre el móvil. El movimiento se daría con velocidad constante y línea recta. Aquí no es posible eso porque está confinado el cuerpo a moverse entre A y menos A, luego tiene que estar acelerado. Si elimináramos la fuerza de este cuerpo, el cuerpo se movería con velocidad constante y en línea recta de manera indefinida. O si está inicialmente en reposo, se quedaría en reposo. Pero como hay una fuerza, pues esa fuerza debe producir una aceleración y la aceleración, como sabemos, es responsable de un cambio en la velocidad. Entonces, vamos a intentar, a partir de estas sugerentes eh, suposiciones que hemos hecho con la aceleración, vamos a tratar de construir la forma que tiene la fuerza, porque en realidad es lo que más nos interesa aquí. Nos interesa descifrar cómo es la fuerza responsable de este tipo de comportamiento, como causa. Aquí ponemos el eje de coordenadas X, aquí ponemos el eje para la magnitud de la fuerza. Entonces vamos a intentar construir la fuerza de manera un poco intuitiva frente a lo que hemos discutido acá. Lo primero entonces que vale la pena observar es que cuando el cuerpo pasa por el origen y se empieza a desplazar hacia la derecha, según lo que observamos en los movimientos oscilatorios mecánicos, ya sea un péndulo, un cuerpo de masa m sujeto a un resorte, etc. Cuando el cuerpo pasa acá por el origen y empieza a moverse hacia su máxima desplazamiento A, empieza a disminuir la velocidad. Para que el cuerpo disminuya su velocidad, se requiere forzosamente que la fuerza que lo afecta apunte hacia la izquierda. Debe apuntar en dirección opuesta a la velocidad para garantizar que esta fuerza ralentice el correspondiente cuerpo. En otras palabras, aquí la dirección de la aceleración del cuerpo es hacia la izquierda. La velocidad es hacia la derecha, pero está acelerado hacia la izquierda. Si la fuerza que está afectando el cuerpo apunta hacia la izquierda, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración lo hace en la misma dirección. Cuando el cuerpo entonces, repito, empieza a perder velocidad,
allí la fuerza debe incrementarse. Debe incrementarse hasta detener completamente al cuerpo. Cuando el cuerpo se detiene, la fuerza es máxima. O sea, aquí en este punto, la fuerza es máxima y apunta en sentido negativo, hacia la izquierda. Y esa fuerza es la que obliga al cuerpo a regresar, a retornar. Entonces vamos a tratar de indicar cómo sería aquí la fuerza. Para el origen, cuando el cuerpo pasa por el origen, ya que cuando transita por ese lugar empieza a desacelerarse, ahí la fuerza debe apuntar en sentido opuesto, lo que implica que cuando pase por el origen la fuerza debe ser cero, porque se debe reducir, 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 se hace cero, aumenta, aumenta en sentido opuesto hasta que es máxima cuando llega a menos A. Entonces, en la posición A, la fuerza es máxima, pero hay que anotar lo siguiente. La fuerza apunta en sentido opuesto al desplazamiento, al vector posición. Entonces, aquí la fuerza debe ser máxima, pero negativa, ya que apunta en sentido opuesto a la posición. Aquí tendríamos una fuerza máxima, negativa. Entonces aquí tengo un punto. Cuando el cuerpo transita la posición 0, pues allí la fuerza va a ser 0. E igualmente, cuando alcanza la posición menos A, aquí la fuerza es máxima, pero apunta en sentido positivo. Aquí la fuerza es máxima, pero apunta en sentido positivo. Entonces aquí tendríamos una fuerza máxima, apuntando en sentido positivo. Aquí estaría A y aquí tendríamos menos A. Entonces tengo 3 puntos y tengo el correspondiente comportamiento cualitativo de lo que pasa en el intermedio de esos puntos. En una primera aproximación, vamos a suponer que estos 3 puntos los puedo unir con una línea recta. Eso sería un comportamiento lineal. Entonces voy a hacer aquí una primera aproximación que es muy importante, que es lo que vamos a llamar aproximación lineal. En la aproximación lineal voy a unir estos 3 puntos por una línea recta. Es decir, vamos a suponer que la fuerza depende directamente, en forma directamente proporcional, de la posición, salvo que el sentido del vector fuerza se opone al de vector posición. Mientras la posición, el vector posición apunta hacia la derecha, la posición del cuerpo apunta hacia la derecha, la fuerza lo hace hacia la izquierda, ¿no? Aquí cuando la posición del cuerpo es hacia la izquierda, la fuerza apunta hacia la derecha. Lo que implica que el signo entre X y F es un signo negativo. Esta aproximación lineal rigurosamente es arbitraria, la hemos tomado de manera un poco arbitraria porque en la naturaleza, hablando en términos muy rigurosos, no hay una estricta linealidad. Las oscilaciones reales, físicas reales, no son rigurosamente lineales, salvo ciertas, en ciertas aproximaciones donde son muy cercanas a la linealidad y para términos prácticos se consideran lineales. Ahora vamos a notar cuáles son esas condiciones para considerar que la oscilación es lineal. Muy bien, vamos a colocar, o mejor, a derivar una ecuación o una expresión analítica para esta expresión geométrica. Para esta gráfica geométrica vamos a construir una expresión analítica. Entonces, como es una línea recta, la línea recta va a tener una expresión de este tipo. La fuerza va a ser directamente proporcional,
al valor de la posición X. Van a ser cantidades directamente proporcionales. Entonces, la fuerza y la posición van a ser relaciones directas. Aquí la recta tiene una pendiente, ¿no? Una pendiente y tiene un intersecto en 0. Entonces el intersecto no necesito colocarlo, pero la pendiente la voy a llamar K. Entonces aquí la recta debe tener una pendiente que vamos a llamar K. Generalizamos con la letra K esta pendiente. Pero muy importante, algo muy importante que se da aquí, es el hecho de que esta pendiente es negativa, o en otras palabras, mientras que la posición toma valores positivos, la magnitud de la fuerza toma valores negativos. Significa que entre estas dos cantidades hay un signo menos. Esta expresión sería la representación analítica de esa curva, de esa recta, esa línea recta. Es obvio que se trata de una aproximación, ya que hemos arbitrariamente considerado que estos puntos se conectan por una línea recta, etc. Hemos considerado una relación directamente proporcional entre la fuerza, la magnitud de la fuerza y la posición. A esta expresión, a esta relación, a esta aproximación lineal que hemos considerado para esta fuerza, se le suele denominar la ley de Hooke. La ley de Hooke sería nuestro modelo matemático para poder construir una teoría de las oscilaciones en aproximación lineal. Esta ley de Hooke es la respuesta al por qué. Si preguntáramos cuál debe ser la condición para que un cuerpo de masa m oscile en aproximación lineal, la respuesta es la fuerza que afecte al cuerpo debe ser directamente proporcional a la posición y debe estar en sentido opuesto a la misma, es decir, debe acompañar a esta expresión un signo negativo. Este signo es muy importante, porque si este signo es más, la recta en ese caso estaría en el cuadrante 1 y el cuadrante 3, entre este cuadrante y este cuadrante. Y si la posición del cuerpo está en el mismo sentido de la fuerza, en ese caso entonces aquí la fuerza apuntaría en el mismo sentido de la posición, no habría posibilidad de que el cuerpo regresase. Simplemente esa fuerza, si apunta en el mismo sentido, llevaría al cuerpo de manera indefinida a moverse sin que hubiera retorno. Para que el cuerpo retorne y el cuerpo oscile se requiere que la fuerza evidentemente se aplique en sentido opuesto, que tenga de alguna manera valor negativo cuando la posición es positiva. De lo contrario, repito, si tomáramos la recta entre 1 y 3, el cuadrante 1 y 3, aquí el signo sería positivo y tendríamos una fuerza que no permitiría que el cuerpo oscile. Un tipo de fuerza de esta naturaleza que hace que el movimiento sea reiterativo, que el movimiento restaure los valores de posición, velocidad, aceleración de manera reiterativa, se denomina fuerza restauradora. Entonces esta la vamos a llamar una fuerza de tipo restaurador. Y en consecuencia, esta constante que aparece allí la vamos a llamar una constante de restauración, una constante restauradora, una constante que de alguna manera representa la capacidad que tiene el sistema para que se dé este movimiento de restaurador, entonces de restauración. Esta es una constante restauradora, esta es una fuerza de naturaleza restauradora, permite que el cuerpo oscile
permite que el cuerpo realice movimientos reiterativos y en esas circunstancias se da un movimiento oscilatorio lineal. Hemos derivado un modelo rigurosamente lineal basados en la ley de Hooke. ¿Por qué se da la oscilación? De la forma como se da, porque hay una fuerza de tipo restaurador. De tipo restaurador. Eso es lo que determina la causa de un movimiento oscilatorio.